madre. Es un alimento completo, ¿no? Que va a cubrir las necesidades nutricionales, adaptándose a las condiciones metabólicas, digestivas y a la vez va a fomentar el apego, ¿no? La buena relación madre-hijo. Su composición va a estar afectada por el estado nutricional, los medicamentos, lo que consuma la madre, ¿ya? Influye el resto de la vida del niño positivamente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice que el bebé debe recibir lactancia materna exclusiva y a libre demanda los 6 primeros meses de vida. Y se recomienda que se inicie la primera hora de vida, con el contacto piel a piel, apenas nace el bebé. Que el lactante solo reciba leche materna, ¿no? Y a libre demanda, o sea que no va a ser cada 2 horas, cada 3 horas, sino cada vez que quiere el lactante. Recordemos que la lactancia materna es de fácil digestión, entonces puede ser que por eso el lactante lacte cada hora. Aparte que al ser a libre demanda, el lactante va a recibir lo que necesita, ¿ya? Entonces, cuando llene su requerimiento, ya va a dejar de lactar. Vuelve a necesitar, vuelve a lactar, ¿no? No debe utilizarse biberones ni chupones, ¿no? Sobre todo digamos, el primer mes, ¿no? Sobre todo los chupones no. Porque, si digamos al neonato se le da un biberón, ¿no? ¿Qué va a pasar? El biberón es como que sale más fácil, ¿ya? En cambio, cuando tiene que lactar, tiene que hacer un esfuerzo con toda la musculatura de la cara. Entonces el neonato va a ser más fácil que lacte, que tome su leche la leche en el biberón. Por eso es que si la mamá por algún motivo no pudiera dar de lactar, debe extraerse la leche, se le puede dar en cucharita, en jeringa, ¿ya? Recordando un poco sobre lo que era la anatomía de la mama, recordemos que la mama se encuentra entre segundo y sexto espacio intercostal. Por debajo está el músculo pectoral. Va a estar compuesta por lóbulos y lobulillos, ¿no? No creo. Bueno, a ver. Entonces, acá está, ¿no? El músculo pectoral, todo esto es la grasa. No importa el tamaño del seno, porque como ven acá el tamaño es la grasa. Lo que nos interesa es la glándula mamaria, que en todas las mujeres es igual. Aquí tenemos los lobulillos, que son cada uno de estos, con sus alvéolos. ¿Ya? El alvéolo es la unidad básica de la glándula mamaria. Esto forma después lóbulos, ¿no? Hay un promedio 9 lóbulos, ¿no? El 65% del tejido glandular se encuentra en un radio de 30 milímetros de la base del pezón, ¿no? La grasa, 9,54%, se va a distribuir en 3 áreas: subcutánea, digamos la intraglandular y la que está retromamaria. Aquí tenemos un alvéolo mamario. Estas células que ven aquí, estos cuadraditos, son las células secretoras, o también conocida como lactocito, ¿no? En este se va a producir la leche. El alvéolo, como les dije hace un momento, es la unidad básica de la glándula mamaria. Afuera del alvéolo están las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales va a ser donde va a actuar la oxitocina. Al contraerse, va a producirse la eyección de la leche. En cuanto al desarrollo mamario, ¿no? Desde que la niña nace, se forman los principales conductos galactóforos y las glándulas mamarias, ¿no? Que van a permanecer en su desarrollo hasta la pubertad. En la pubertad empiezan a crecer con rapidez, sobre todo el desarrollo de grasa y tejido conectivo, ¿no? Y el ciclo se va a completar durante el embarazo. Durante la gestación van a influir varias hormonas, ¿no? Grandes cantidades de progesterona, junto con la prolactina y lactógeno placentario, van a estimular el desarrollo de los alvéolos, secretores al final de los conductos ramificados, ¿no? Las células epiteliales forman cada vez más organelas citoplasmáticas, como retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. El crecimiento general de las mamas, esta es una mama que ya está, digamos, la señora ya está por dar a luz o ya está en el puerperio, ¿no? Entonces el crecimiento general de las mamas se produce por la hormona adrenocorticotropina, la hormona del crecimiento, la gonadotropina coriónica humana, que van a actuar en forma sinérgica con la prolactina y la progesterona para promover el crecimiento mamario, ¿no? El pezón también va a crecer y esto se relaciona con los niveles altos de prolactina. En cuanto a la lactogénesis, tenemos 3 fases, ¿no? Digamos la lactogénesis 1, la lactogénesis 2 y la lactogénesis 3 o galactopoiesis, ¿no? La lactogénesis 1 se va a producir desde la semana 16 de gestación, o sea, desde la mitad del embarazo hasta el segundo día del puerperio.
La lactogénesis 2 desde el tercer día de puerperio hasta el octavo, ¿no? Y la lactogénesis 3 o la galactopoiesis desde el noveno día hasta que la madre deja de dar de lactar, ¿no? En el segundo trimestre puede aparecer calostro bajo la influencia del lactógeno placentario, ¿no? Va a continuar creciendo la mama durante la segunda mitad de la gestación. La progresiva dilatación alveolar producida por la secreción láctea y la vascularización, ¿no? En el tercer trimestre de la gestación, los niveles plasmáticos de prolactina van a estar elevados, pero su acción lactogénica permanece bloqueada debido a los altos niveles de lactógeno placentario, progesterona y estrógenos. Cuando se produzca el parto y luego el alumbramiento, va a haber un brusco descenso de estos estrógenos, progesterona, lo que va a llevar a que se libere la oxitocina en forma pulsátil y sobre todo durante el sueño, ¿no? Ya pueda, digamos, después producirse la eyección de la leche. Con la succión del pecho se inhibe el factor inhibidor de la prolactina, que es dopamina por sí misma o un factor mediado por dopamina, ¿no? El bajo nivel de la dopamina va a estimular la liberación de prolactina y va a causar la producción de la leche, ¿no? En la lactogénesis 2, bueno, estos que están viendo aquí se acuerdan del esquema del alveolo, estos vendrían a ser los lactocitos. Entonces en la lactogénesis 2, por la oxitocina, al liberarse de la oxitocina va a contraer esto, la contraer, entonces va a cerrar esos espacios y se va a producir la eyección de la leche, ¿ya? Entonces va a haber cierre de las uniones estrechas de la célula alveolar, inicio de una copiosa secreción láctea. En la lactogénesis 3 ya estamos con la lactancia establecida. ¿Qué va a actuar aquí también? La estimulación del pezón va a ser fundamental luego del parto, ¿no? Por eso es que a la primera hora tenemos que hacer el contacto piel a piel y procurar que el neonato busque la lactancia, ¿no? Es el mecanismo principal de secreción de prolactina. A mayor temprana estimulación inicial, habrá mayor número de receptores de prolactina y un mayor éxito en la lactancia, ¿no? Los niveles de prolactina aumentan después de la primera toma, ¿no? Produciendo leche para las siguientes, ¿no? Cuando el bebé succiona, se va a liberar oxitocina y su acción sobre los receptores de la misma hormona en las células mioepiteliales va a producir la eyección de leche, desde los alvéolos hasta los conductos lactíferos al exterior. A nivel local, la producción de leche está regulada por el aumento de la presión intraalveolar y el factor inhibidor de la lactogénesis, ¿no? Cuando la leche no es removida, va a aumentar la presión de la mama y disminuye el flujo sanguíneo, comprometiendo la llegada hormonal e incluso provocando la involución de la glándula. Por eso es importante que el bebé succione. Si el bebé deja de succionar, se va a inhibir la lactancia, ¿no? Entonces, bueno, de todo lo que les he dicho, ¿cuál es el mensaje, no? Que mientras haya más succión del bebé, habrá más producción de leche. Si no hay succión, habrá menos producción de leche, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? Cuando el bebé succiona, la hipófisis se va a secretar la prolactina, que se va a encargar del aumento de la producción de la leche, ¿no? También secreta la oxitocina, por eso que también va a contraer el... Había un video, pero no sé si... Cuando amamantas a tu bebé, se estimulan las terminaciones nerviosas del pezón que le indican a tu glándula pituitaria que libere dos hormonas, la prolactina y la oxitocina. La prolactina hace que los alvéolos capten los nutrientes de la sangre y los conviertan en leche materna. La oxitocina hace que se produzcan contracciones musculares que expulsan la leche fuera de los alvéolos y a través de los conductos mamarios. La liberación de la hormona oxitocina durante la lactancia también da lugar a contracciones del útero, que ayudan a que el útero vuelva a tener el tamaño que tenía antes del embarazo. Tanto la prolactina como la oxitocina contribuyen a que la madre pueda establecer un vínculo emocional con su bebé. Muchas gracias por ver este vídeo. Si quieres saber qué debes esperar de un parto vaginal o de una cesárea, no dudes en ver mis otros vídeos.
También es importante hablar sobre el pezón, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta figura, este es un pezón protráctil, no quiere decir que el pezón sobresale. En cambio, en el otro es un pezón invertido, ¿no? Hay muchas mujeres que durante, digamos, en el primer parto, no han preparado sus pezones, ¿no? Entonces, cuando dan a luz, tienen el pezón invertido. Entonces, se lo estimula para que después haya una buena lactancia. El reflejo de eyección es un reflejo neuroendocrino que permite la salida de la leche de la glándula mamaria, ¿no? Como han visto, se inicia al estimular los receptores sensitivos y táctiles del pezón y de la areola. El estímulo que es transmitido por los nervios a las neuronas hipotalámicas, productoras de la oxitocina, ¿no? Los axones de estas neuronas alcanzan la hipófisis posterior y se libera la oxitocina al torrente sanguíneo, cuyo efecto es la contracción de las células mioepiteliales, de los alvéolos mamarios y el vaciamiento de estos. Se ha observado que el periodo de latencia promedio desde que se inicia la succión a la inyección de la leche es más o menos entre 30 segundos a 1 minuto. Entonces acá tienes como un resumen, ¿ya? Entonces cuando empieza tiene que haber el estímulo, ¿no? ¿Qué va a ser el estímulo? La succión del bebé, ¿no? Entonces el bebé al succionar el pezón se van a estimular los receptores sensoriales, ¿no? Que envían la información hacia el hipotálamo y a la hipófisis, que digamos está indicando que es necesario producir la leche. ¿No? Hemos visto que mediante quién, mediante la prolactina, ¿no? Entonces el hipotálamo, en la glándula hipófisis, segrega la prolactina y la oxitocina, que viajan al torrente sanguíneo hasta las glándulas mamarias. Entonces la prolactina es la que va a hacer la producción de la leche. Y recuerden que la oxitocina va a ser la que va a contraer y va a hacer que se haya la eyección de la leche, ¿no? Bueno, el reflejo de eyección, que es por la prolactina, y el vaciado, ¿no? Es importante que se vacíe la mama, ¿no? Cuando la mama se vacía, para que pueda volver a haber prolactina, ¿no? Si la mama no se vacía, se va a inhibir este reflejo. En cuanto a las fases de la producción de la leche, tenemos el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro va a ser la primera leche, es en poca cantidad, es amarillenta, es espesa, es rica en proteínas, ¿no? Como necesita el neonato. La leche de transición es del día 5 más o menos hasta el día 15. Es un poco más opalescente, un tanto azulada, ¿no? Y la leche madura es a partir de las 2, de la segunda a tercera semana. El calostro, ¿no? Entre el día 1 y 5 la cantidad es poca, máximo 50 mililitros al día, puede ser desde 2 milímetros por cada lactada. A veces las mamás piensan que tienen poca leche, pero no es lo necesario, lo que necesita el bebé. ¿Ya? Es rica en anticuerpos y glóbulos blancos, vitaminas y minerales. Recuerden que la leche tiene glóbulos blancos, no tiene células vivas, por eso es que se la considera un tejido vivo, ¿no? El calostro, bueno, es un líquido de consistencia pegajosa, color amarillento por los betacarotenos que contiene, su volumen, como les digo, es de 2 a 20 milímetros en los 3 primeros días. A partir del 4.º día se produce lo que es la bajada de la leche, o en otros países le llaman la subida de la leche, aquí la conocemos más como la bajada de la leche, y puede llegar hasta 580 a 600 mililitros por día, ¿no? El 6.º día, que ya estaríamos en la leche de transición. En la leche de transición, a partir del 5.º día, más o menos hasta la segunda semana, hay mayor cantidad, como ven es la leche más cremosa, entre 600 a 700 mililitros por día. Va a ser rica en grasas, calorías y lactosa. Mantiene todavía anticuerpos, ¿no? El color que está más blanco se debe a la emulsificación de las grasas y la presencia de caseinato de calcio. Luego tenemos a la leche madura. La leche madura, ¿no? A partir de la tercera o 4.ª semana, el volumen es más, 700, 900 hasta 1 litro por día, durante los 6 primeros meses posparto. A partir del 6.º mes ya baja, porque también acuérdense que viene la alimentación complementaria, ¿no? El mayor componente de la leche va a ser el agua, más o menos 87-88%. Su osmolaridad es semejante a la del plasma, nos permite al bebé mantener un buen equilibrio hidroelectrolítico, 40% de caseinato y fosfato de calcio, ¿no? Y 60% de alfa-lactoalbúmina. También tiene lactoferrina, ceroalbúmina, ¿no? Y carbohidratos, principalmente la lactosa. Tiene también hierro, citoquinas, factores de crecimiento epitelial y agentes antiinflamatorios. Vamos a ver que la leche varía. Es lo que también la diferencia de las fórmulas, ¿ya? Las fórmulas han tratado de ser similares a la leche, digamos, en la composición, se podría decir química, ¿no? Que tenga este porcentaje de agua, que sea similar en carbohidratos, tal vez en proteínas, en grasas, pero en lo que no ha podido asimilarla
es decir, los anticuerpos que van a llevar a la mamá. Y que también en cada mujer va a ser diferente según la necesidad de su hijo. No es lo mismo la leche de inicial que la leche del final. La leche inicial es la que va a empezar cuando empieza la lactancia. Entonces, cuando el bebé empieza a lactar, la leche va a ser así, un tono blanco grisáceo, ¿ya? ¿Por qué es así? Porque tiene menos grasa que la leche del final, ¿ya? Es rica en lactosas, sales, proteínas de bajo peso molecular, tiene aspecto grisáceo, ¿no? Y es más o menos la tercera parte de la leche que recibe el bebé. La leche del final es más cremosa, es más grasosa. Como es más grasosa, va a subir más de peso al bebé, ¿no? Hay a veces, vienen mamás que vemos que no, a pesar de estar tomando lactancia materna exclusiva, nos dicen que no ha subido de peso. Entonces les recomendamos que den de mamar un seno, lo vacíen completamente y cuando pasan al segundo seno, digamos, lo van a dejar a la mitad. Como lo van a dejar el segundo seno a la mitad, es que han tomado leche inicial. Han dejado la leche final, que es la más grasosa, la que más le va a subir de peso. Entonces decimos a la mamá que cuando vuelva a lactar el bebé, digamos, en una segunda mamada, que empiece por la mama que dejó sin terminar, ¿no? Para que reciba esa leche grasosa, ¿no? Igualmente, cuando se quiere hacer subir de peso a los prematuros, digamos, en unidades de neonatología que hay bebés prematuros, a veces se hace que la mamá se extraiga la leche, ¿no? Y priorizamos, ¿no? En vez de dar la leche inicial, la leche que queda al final, ¿no? Porque es la que tiene más grasa. Al igual que esto, como les decía, varía también incluso en la misma mamá en el día y en la noche, ¿no? En la noche, la leche que le dé la mamá a su bebé, a su neonato, es más rica en melatonina, ¿no? Entonces le va a inducir al sueño después de cada lactada, ¿no? Y bueno, ¿no? Así como difiere en eso, difiere también en la dieta de la madre, es diferente de una madre a otra, es diferente si el bebé ha sido prematuro o no ha sido prematuro, y es diferente incluso, digamos, ¿no? Si el bebé está enfermo, ¿no? Si el bebé está enfermo, empieza a producir, comprobado que la madre empieza a producir anticuerpos que le va a pasar a su bebé, ¿no? Para la enfermedad por la que está cursando. ¿Qué pasa cuando un bebé es prematuro, ¿no? Va a tener, digamos, como un calostro especial, ¿no? Que incluso tiene más proteínas que el otro calostro, ¿no? Tiene carbohidratos a base de lactosa, tiene mayor volumen de líquido, contiene más nitrógeno y sodio, tiene la misma cantidad de calcio y fósforo y va a proporcionar las calorías necesarias para incrementar su peso, ¿no? Entonces no sería necesario que por lo que el bebé sea prematuro darle una fórmula especial, ¿no? ¿Qué es importante, digamos, para la lactancia, ¿no? Como vemos ahí, el reflejo de búsqueda, ¿no? Entonces desde que nazca el niño, ¿no? La madre tiene que acercar al niño y con el pezón puede pasarle por aquí, ¿no? Por la nariz o por la zona del bigote. Entonces se va a producir el reflejo de búsqueda, ¿no? Entonces cuando el pezón toca los labios y el bebé va a abrir la boca, pone su lengua hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Entonces ya se produjo el reflejo de búsqueda. Luego el reflejo de succión, ¿no? El pezón hace el paladar del bebé y el bebé empieza a succionar, ¿no? Como ya hemos visto, va a ser que succiona unos 30 segundos y ya se ha desencadenado todo el estímulo que es necesario para que se empiece a secretar la prolactina y después es la oxitocina y haya la eyección de la leche, ¿no? Reflejo de deglución cuando la boca se llena de leche y hace que el bebé degluta, ¿no? Y bueno, ¿no? La mamá ya va desarrollando la habilidad para colocar a su bebé y que su bebé empiece a lactar, ¿no? Beneficios que tiene la leche, ¿no? Tiene beneficios para la madre y para el niño, ¿no? El primero, no va a favorecer el vínculo madre-hijo, ¿no? Bueno, para en cuanto al peso, es más fácil que la puérpera que da luz y que da lactancia materna, es más fácil para ella bajar de peso, va a tener menor riesgo de diabetes y obesidad, se ha comprobado que protege a esa madre contra el cáncer de mama y ovario, tiene menor depresión y disminuye el riesgo de hemorragia postparto. No acuérdense que la oxitocina no solamente nos va a servir, digamos, para el reflejo de eyección de la leche, ¿no? Sino también ayuda a la contracción uterina, ¿ya? Entonces, después del parto, por eso también conviene que el bebé lacte la primera hora, ¿ya? Para el bebé, ¿no? Tiene las cantidades adecuadas de nutrientes, ¿no? No hay que darle otra fórmula, no hay que darle más, ¿no? La mamá le va a pasar anticuerpos contra enfermedades, ¿no? Que digamos que una fórmula eso no le daría, ¿no? Se ha visto que los bebés que reciben lactancia materna tienen menos riesgos de alergia, tienen menos riesgos de enfermedades como bronquitis, menos riesgo de asma, neumonía, otitis, diarreas, estreñimiento, ¿no? Bueno, estos bebés tienen menor riesgo de diabetes y obesidad para el futuro, menor riesgo de muerte súbita, menor riesgo de caries dental, ¿no? En sí, menor riesgo de mortalidad infantil, ¿no? Y económicamente, bueno, también es un beneficio, digamos, para la familia, ¿no? En cuanto a la composición de la leche materna, ¿no? La composición de la leche materna varía en función de
favoreciendo la dieta materna, fisiología de la glándula mamaria, salud de la madre, ¿no? Una madre que está enferma le va a dar cierto tipo de anticuerpos, y factores ambientales, ¿no? Varía si el bebé es prematuro, porque es diferente la leche para el prematuro que para un neonato a término. Varía si es que es la leche del inicio o la leche del final, si es que es calostro, si es que es leche de transición o leche madura, ¿no? Y también si se ha almacenado. En cuanto a los componentes de la leche materna, ¿no? Entonces tenemos lo que más, digamos, el componente principal es el agua, ¿no? Como ven ahí en azul, hasta 87%, ¿no? Seguida de carbohidratos, ¿no? El principal, el 7% de la lactosa. También tiene los HMO, oligosacáridos de leche humana, que están en 1%, ¿no? Lípidos, el 4%, ¿no? Y de todos estos lípidos, la mayor cantidad es de triglicéridos, 97%, pero también hay ácidos grasos, colesterol, ¿no? Proteínas, ¿no? Caseínas, la beta-caseína y la K-caseína y proteínas del suero. Y en el agua, ¿qué vamos a encontrar, no? También células, glóbulos de grasa, micelas de caseína y otros, ¿no? Vitaminas y minerales. En cuanto a la leche humana, no vamos a comparar los círculos de arriba, miren el calostro y la leche madura, ¿no? ¿Qué es lo que notamos? ¿No? La leche madura tiene más lactosa, ¿no? Que el calostro, pero el calostro, miren, de color verde tiene más proteínas que la leche madura, ¿no? Tiene más HMO también, ¿no? En cuanto a minerales y vitaminas, ¿no? En un color naranja más fuerte, vemos que el calostro tiene más hierro, tiene un poco más de calcio, ¿no? Tiene más sodio, por eso si probaran el calostro tiene un sabor más saladito, digamos, ¿no? que la leche madura, ¿no? Tiene potasio, tiene cloro, ¿no? Tiene hormonas y factores de crecimiento también, ¿no? Y también, bueno, no se ha visto que la leche humana no es, digamos, estéril, ¿no? O sea, también va a tener ciertas bacterias, lactobacillus, ¿no? Que también están dentro de los componentes, ¿no? Si comparamos, ¿no? Igual la leche de prematuros con la leche de término, vamos a ver lo que les decía, ¿no? Que hay mayor cantidad de proteínas. ¿En qué? En el prematuro, ¿no? Lactosa habrá más en un niño a término, ¿no? Grasas están más o menos por ahí, ¿no? Pero al inicio tiene más grasa, digamos, la leche del prematuro. Después tiene más grasa la leche de término, ¿no? Sodio, ¿no? Recuerden que tiene más grasa el calostro, ¿no? Entonces recuerden esos que están con flechitas porque tal vez esa es pregunta de examen, ¿ya? Propiedades del calostro, ¿no? Protege contra las alergias de infección, es rico en anticuerpos, tiene glóbulos blancos, ¿no? Purgativo, digamos que tiene un efecto laxante, ¿no? Que va a ayudar a que el bebé elimine el meconio, ¿ya? Previene la ictericia, ayuda a la maduración del intestino, previene alergias, intolerancias, es rico en vitamina A. Macronutrientes, ¿no? El agua 87%, las probabilidades de 286 milismoles por litro. Carbohidratos 7%, proteínas 1%, grasas 3.8%. Bueno, el agua 87%, no se necesita dar más agua, ¿no? Es más, nosotros hacemos así, lactancia materna exclusiva, ¿ya? No hay que darle, no sé, agüitas, matecitos por si tiene cólico, nada, solamente lactancia materna exclusiva, ¿ya? Macronutrientes, ¿no? Proteínas, nos van a dar 4 calorías por gramo, carbohidratos 4 calorías por gramo y lípidos 9 calorías por gramo, ¿no? La energía proporcionada por la leche materna es más o menos 60 a 77 kilocalorías por 100 mililitros. En cuanto a los hidratos de carbono, ¿no? El que tiene en mayor cantidad es la lactosa, con 85%, ¿no? Es una importante fuente de energía. Va a favorecer la absorción del calcio, lo que va a ayudar a prevenir el raquitismo, ¿no? Favorece un buen crecimiento de flora intestinal. La enzima lactasa va a dividir la glucosa, va a dividir a la lactosa, que es un disacárido, en glucosa, que va a servir más para la actividad física, y galactosa para el desarrollo cerebral, ¿no? También tenemos los HMO, que son azúcares complejos específicos de la leche humana, ¿no? Van a actuar como probióticos, favoreciendo el establecimiento y la proliferación de una flora intestinal específica, inhibiendo el crecimiento de gérmenes patógenos, ¿no? La parte de la lactosa no se absorbe en el intestino delgado y luego se va a fermentar en el colon, ¿no? Va a dar una consistencia más blanda de las heces, la microbiota fecal bacteriana no patógena y mejor absorción de minerales, ¿no?
Los HMO parece que son importantes para la defensa de la planta, ¿no? Entonces la lactosa se va a dividir en glucosa y galactosa. La glucosa va a ser una fuente constante de energía, ¿no? Y la galactosa es esencial para la producción de galactolípidos que nos van a servir para el desarrollo cerebral. A la mayor ingesta de alimentos energéticos que tenga la madre va a haber mayor producción de lactosa, ¿ya? Favorece, bueno, importante, ¿no? Lo que hemos dicho, favorece la absorción del calcio y el hierro. En el prematuro, la presencia de lactosa induce la síntesis de lactasa. Los HMO son moléculas bioactivas más abundantes en la leche humana y tienen múltiples funciones beneficiosas, ¿no? Apoyan al crecimiento de bacteria beneficiosa, efectos antipatógenos y estimulan la función de barrera del intestino. En cuanto a los lípidos, ¿no? Representan aproximadamente el 50% del contenido energético de la leche humana. Como les dije en la primera lámina que vemos de composición, el que está en mayor cantidad son los triglicéridos, ¿no? Más o menos 97-98%. Se van a organizar en forma de glóbulos de grasa para mejorar la digestión y la absorción, ¿no? Tiene un alto contenido de ácido palmítico y oleico. Este es un estudio en el que se vio lo que les dije hace unos minutos, ¿no? Que la leche inicial tenía menos contenido graso que la leche final, ¿no? Entonces ahí sí pueden ver en cada tubito está el contenido, digamos, de agua, y el color así más amarillo es la grasa. Entonces, como ven, al final de la lactada va quedando la leche gruesa, ¿no? La leche que tiene más grasa, ¿ya? Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, el DHA, el EPA, el ARA, van a ayudar a la fluidez y volumen de la membrana celular, actividad de receptores y enzimas. Son precursores para mediadores activos de inflamación y reacción antiinmune, promueven el crecimiento neuronal y dendritas espinales, ¿no? La síntesis de la membrana sináptica, influenciando el procesamiento de señales y transmisión neuronal. Entonces, es importante para el desarrollo cerebral, ¿no? La edad gestacional del bebé influye en el tipo y cantidad de grasa de la leche materna, ¿no? El contenido de ácidos grasos depende de la calidad de las grasas de la dieta de la madre, ¿no? La mejor digestibilidad de las grasas en la leche materna se debe a la presencia en el recién nacido de una lipasa dependiente de ácidos biliares, que va a compensar la insuficiencia de lipasas y pancreáticas en el duodeno. Los ácidos grasos esenciales son necesarios para el desarrollo cerebral y neurosensorial del bebé, ¿no? En cuanto a las proteínas, ¿no? El bajo contenido de proteínas de la leche materna está adaptado a los riñones y al hígado inmaduro del bebé, ¿no? La leche, digamos, de vaca tiene mayor cantidad de estas proteínas, ¿no? Estas proteínas se descomponen más completamente y son mejor absorbidas por el sistema digestivo del lactante. Miren en esa figura, en el medio, se nota la cantidad de proteínas, ¿no? Miren, la leche humana tiene menos proteína que la leche de la vaca o la leche de otros mamíferos, ¿no? Ahí también vemos, bueno, en grasa son parecidas, y en lactosa la leche humana tiene mayor cantidad, ¿no? Por eso es importante recordar que las proteínas, la leche de vaca tiene mayor cantidad de proteínas, ¿no? La leche materna contiene más de 400 proteínas diferentes, ¿no? Que realizan diferentes funciones, ¿no? Vamos a ver que la leche humana va a tener proteínas del suero, en la que va a estar la lactoalbúmina, la albúmina sérica, la lactoferrina, lisocima y monoglobulinas, ¿no? Y también tenemos las mucinas y las caseínas. Las proteínas del suero, ¿no? Son las que están en mayor cantidad, 60-80%, caseínas 20-40%, y las proteínas de la membrana del glóbulo de grasa láctea en 1-4%. Aquí es otras barras que comparan igual, ¿no? La leche humana con la leche de vaca. Miren, nosotros, la leche de vaca tiene mayor porcentaje de caseína, ¿no? Que la leche humana, que tiene entre 35 y 40%, ¿no? La alfa-lactoalbúmina, nosotros tenemos en la vaca, no, y la beta-globulina es en la vaca, que es la más alergizante, ¿no? Cuando hemos oído hablar de la proteína de la leche de vaca, es debido sobre todo a la beta-lactoalbúmina.
Las caseínas reportan solo el 40% de proteínas de la leche materna frente al 80% que es la cantidad que tiene la vaca, ¿no? Y forman micelas mucho más pequeñas que las de la vaca, ¿no? Cuando la caseína beta se descompone va a liberar péptidos con actividad biológica, ¿no? Actividad opioide y antiinfecciosa. Las caseínas van a favorecer una relación calcio-fósforo óptima para su absorción, ¿no? El alto porcentaje de proteínas solubles y las pequeñas micelas de caseína van a favorecer un vaciado gástrico más rápido, ¿ya? Por eso también es cuando, digamos, un neonato recibe solo lactancia materna, lacta más frecuentemente, ¿no? Entonces, a veces ha lactado 1 hora, a la hora siguiente vuelve a lactar, de repente a la media hora, ¿no? En cambio, cuando generalmente el vaciamiento gástrico es 1 hora, en cambio, si le das fórmula, el vaciamiento gástrico es cada 3 horas, ¿ya? Sí. Diferencia entre las proteínas del suero de la leche humana y fórmulas, ¿no? Entonces vemos ahí que la alfa-lactoalbúmina nosotros tenemos 0,26 y las de fórmula 0,12. Y miren, la beta-lactoalbúmina, que les he dicho que es la más alergizante, nosotros no, la leche humana no tiene, en cambio las fórmulas lo hay así, ¿ya? La alfa-lactoalbúmina produce la lactosa necesaria para, digamos, construir el cerebro humano, ¿no? La lactotransferrina y lactoferrina se apropia del hierro sérico necesario para el desarrollo de ciertas bacterias. Se cree que puede atacar a las bacterias patógenas formando cápsulas que rodeen las bacterias y perforen su membrana celular, ¿no? La lisozima es una glicoproteína cuya función es esencial para la lisis bacteriana, ¿no? También tiene aminoácidos esenciales. La leche materna va a ser rica en taurina y cistina, rica en aminoácidos libres, en particular glutamato, glutamina, que se cree desempeña un papel trófico del intestino. Sales minerales, ¿no? Entonces, el contenido de las sales minerales es 2,5 gramos por litro de la leche materna, ¿no? Los distintos oligoelementos como hierro, zinc son más biodisponibles gracias a los ligandos presentes en la leche materna, ¿no? También tenemos sodio, calcio, que tenemos 4 veces menos calcio que la leche de vaca, pero que se va a absorber mejor gracias a la relación calcio-fósforo, ¿no? El hierro unido a la lactoferrina se absorbe gracias al contenido en lactosa y vitamina C. También tenemos vitaminas, ¿no? Las vitaminas van a estar influenciadas por la dieta que consume la madre, ¿no? La vitamina A está en cantidad adecuada. La vitamina D sí tenemos poco, ¿no? Por eso se recomienda una suplementación, ¿ya? Entonces todos los neonatos deben recibir 400 unidades de vitamina D por día, ¿ya? O también se decía antes exposición a la luz solar, ¿no? Pero sabemos que, al menos aquí en Arequipa, y bueno, y en todo el Perú hay mucha radiación solar, ¿no? Entonces por eso ya no se recomienda mucho esto, ¿no? Más es preferible darle vitamina D, ¿no? Vitamina E sí tenemos en cantidad suficiente. Y la leche materna también contiene poca vitamina K. Por eso es que si han tenido la oportunidad de rotar en, digamos, en atención inmediata, que ven, ¿no? Que después de que hay, digamos, bueno, después de que se ha hecho el contacto piel a piel con el bebé, cuando ya, digamos, le han hecho el examen físico, ya le han hecho la somatometría, se va a poner vitamina K, ¿no? O fitomenadiona. ¿Para qué? Para prevenir la hemorragia del recién nacido, ¿no? Entonces, por eso también. Vitaminas hidrosolubles, ¿no? La concentración de vitamina C en la leche materna que se va a relacionar con la ingesta de la madre, ¿no? Estos son cuadros para que vean la cantidad de vitaminas, como comparando las vitaminas que hay en el calostro con las vitaminas en la leche madura, ¿no? Si ven vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina K, ahí donde hay más, en el calostro, ¿no es cierto? Tiene mayor vitamina A que en la leche madura, ¿ya? Igual la beta-caroteno, vitamina E también y vitamina K. En cambio, en las hidrosolubles va a haber más en la leche madura, ¿ya? Leche humana, ¿no? Miren, nosotros tenemos mayor cantidad de vitamina C que la de la leche de vaca, ¿no? La leche de vaca más bien tiene mayor cantidad de complejo B, ¿no? Y vitamina A también tenemos más, por eso no necesitamos tampoco suplementos de vitamina A. Como les dije, actualmente se considera a la leche materna un tejido vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a contener células vivas. ¿Qué células? Los leucocitos,
¿ya? Entonces tenemos en las células eucariotas humanas va a haber células derivadas de la mama o células que vengan de la sangre, ¿no? En de la mama las tienen ahí, tenemos ahí los linfocitos B, linfocitos T, las células natural killer, ¿no? Entonces todas esas células tenemos en la leche materna, ¿no? Que van a hacer que después van a dar una buena respuesta inmune, ¿no? Al bebé, una buena inmunidad. La leche materna va a proteger de forma activa y pasiva al lactante, gracias a su riqueza de factores bioactivos, ¿no? Que pueden dividirse en factores con actividad antimicrobiana. Tenemos a la inmunoglobulina A, lisozima, la proteína, leucocitos, ¿no? Factores con función inmunomoduladora, ¿no? Tenemos al factor activador de plaquetas, a los ácidos polisaturados, ¿no? Y factores promotores del desarrollo del sistema gastrointestinal, ¿no? Hormonas, factores de crecimiento o mediadores gastrointestinales. Se han visto estudios en los que se ha visto que el dar lactancia materna va a disminuir, ¿no? Las infecciones, ¿no? Ya sea diarreas, infecciones respiratorias, neumonías, otitis, bronquitis, ¿no? Infección urinaria, ¿no? Sobre todo en niños a los que lactan con lactancia materna hasta los 6 meses, ¿no? Entonces por eso tiene la leche materna, digamos, da una protección contra las enfermedades, ¿no? Y otros estudios están señalando una relación dinámica, ¿no? Entre la composición de la leche materna y el estado de salud del lactante, ¿no? Y se ha detectado un aumento de anticuerpos de la leche materna ante una infección que tenga el lactante, ¿ya? Existen además diversos receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Como los Toll-like receptor 2, el 4, que son cruciales en el reconocimiento de ciertos microorganismos, ¿no? En el sistema intestinal y respiratorio, y van a estar presentes en la leche humana, ¿no? Dichos factores antimicrobianos poseen en general varias características, ¿no? La resistencia a la degradación por las enzimas digestivas, la protección de la superficie de las mucosas y la eliminación de bacterias sin reacciones inflamatorias. La leche materna tiene altas concentraciones de factores protectores y antimicrobianos, ¿no? Como enzimas, la lisozima y la lactoferrina, ¿no? Inmunoglobulinas, citoquinas, oligosacáridos, nucleótidos, lípidos, hormonas que proveen inmunidad pasiva, ¿no? Así como estimulan el desarrollo y la maduración del sistema inmunitario del lactante, ¿no? Todo esto es lo que no van a poder, digamos, igualar las fórmulas, ¿ya? Bueno, también tienen para que revisen ahí, digamos, los componentes solubles y las células, ¿no? Como les digo, es considerada un tejido vivo. Los antígenos ingeridos por la madre son capturados en el intestino por las células M, los transportan a las placas de Peyer, donde los macrófagos los presentan a los linfocitos T. Estos estimulan a los linfocitos B que se clonan y migran a ganglios periféricos. Los linfocitos B viajan a través del conducto torácico y llegan a las mamas y se transforman en células plasmáticas que van a producir inmunoglobulina A. Primero se producen monómeros de inmunoglobulina A que se unen a dímeros, a los dímeros a los que se une la proteína, ¿no? Que les da protección y resistencia enzimática. Bueno, como ya hemos dicho, protege contra infecciones, mejora también la respuesta a las vacunas, ¿no? Sobre todo a la influenza, ¿no? Ciclo entero mamario, el linfocito sensibilizado, macrófagos, van a ser activos en el intestino del niño, inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A secretora, lisocitos. La lactoferrina, que va a participar en la creación del hierro, limita el crecimiento bacteriano, bloquea la penetración del virus, adhesión bacteriana, ¿no? El lactobacillus bifidus disminuye el crecimiento de patógenos, ¿no? El factor bifidus. Y ácidos grasos no saturados que también van a proteger contra infecciones por Yardia lacto. Los oligosacáridos son probióticos que mejoran el crecimiento de bacterias benéficas. La alfa-lactoalbúmina va a transportar calcio y favorece el crecimiento de bifidobacterium, ¿no? Acción de modulación inmunológica. Y la caseína simula la adhesión bacteriana y promueve el crecimiento de bifidobacterias. Esto sí hemos visto. Hay sustancias antiinflamatorias, sobre todo miren todas las interleuquinas que tiene. Y bueno, eso es todo. Un poco largo.
malnutrición, ¿ya? Si tienen su libro Nelson, ahí va a estar en el capítulo que hablan de malnutrición. Y ahí van a tomar todo de malnutrición como que fuera desnutrición, ¿ya? Entonces, ¿no? Cuando hablamos de... Pero en realidad, ¿qué es malnutrición? No es solo desnutrición, ¿no? Como lo van a ver, en el Nelson lo van a ver más enfocado a malnutrición como que fuera solo desnutrición, ¿ya? Malnutrición en realidad es el desequilibrio en el requerimiento de nutrientes y la ingesta, ¿no? Un déficit acumulativo de energía, proteínas o micronutrientes que pueden afectar negativamente el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Entonces la malnutrición va a ser como dividida en tres, ¿no? El hambre oculta, que más se va a caracterizar por la deficiencia, digamos, de minerales, ¿no? La desnutrición y también el sobrepeso o obesidad, ¿ya? En la desnutrición vamos a tener dos. La emaciación, que va a estar comprometido el peso para la talla, ¿ya? Y luego también el peso para la edad. Pero lo primero que se va a comprometer es el peso para la talla. Y lo que vendría a ser la desnutrición crónica, ¿no? Que aquí está como retraso en el crecimiento, en el que se va a comprometer la talla para la edad, ¿no? Ambos que van a causar, ¿no? Consecuencias antropométricas, ¿no? Entonces va a haber una disminución del peso, de la talla, ¿no? Cuando empieza, digamos, la desnutrición, una desnutrición aguda, digamos, son los 3 primeros meses, lo que se va a comprometer es eso, el peso para la talla, ¿ya? En una desnutrición crónica, ¿no? Ya más de 3 meses después se compromete la talla, ¿ya? Entonces al chiquito cuando recibe esta desnutrición lo van a ver que ha bajado de peso, está flaquito, pero de tamaño está igual que todos, digamos, sus pares, todos sus compañeros. En una desnutrición crónica ya como empieza a quedarse en la talla, ¿no? Entonces ya se empieza a quedar el tamaño. Y si esto siguiera avanzando, ya recién me compromete el perímetro cefálico, ¿ya? La desnutrición, ¿no? Es una situación clínica en la que los requerimientos corporales de macro y micronutrientes no se alcanzan, ¿no? Debido a un consumo insuficiente o trastornos en la absorción y metabolismo de los nutrientes, ¿no? Puede estar producida por la falta de acceso al alimento, ¿no? Una desnutrición primaria, o sea, un niño que no recibe los nutrientes necesarios, ser consecuencia de una enfermedad, ¿no? De repente tiene una fibrosis quística, no sé, una neoplasia, y por eso es que no, o una enfermedad de Crohn, ¿no? De repente por eso es que no aprovecha, o sea, sí consume el alimento, pero no lo aprovecha, ¿no? O tratarse también de forma mixta. Causas inmediatas, ¿no? Inseguridad nutricional y alimentaria, ¿no? Entonces, no se sabe, de repente no tiene los recursos económicos para comprar los alimentos, ¿no? Una atención inadecuada a los servicios de salud, no tiene acceso a los servicios de salud, no tiene acceso a los servicios básicos, ¿no? Digamos agua, desagüe, ¿no? Causas subyacentes de la ansiedad alimentaria. De repente sí tiene el dinero para comprar los alimentos, pero no se me ocurre, come solo carbohidratos, no come verduras, no come vitaminas, no come minerales, ¿no? Falta de atención sanitaria, de agua potable, saneamiento insoluble. Y causas básicas, pobreza, desigualdad escasa y escasa educación de los padres, ¿no? En el Perú, ¿cómo está según la ENDES, ¿no? La desnutrición. Estamos, como ven ahí en la línea roja, a nivel nacional, en un promedio de 12.2%, ¿no? El primer trimestre del año pasado, ¿ya? En las zonas rurales la curva que está encima está más o menos en el 22%. Y en la zona urbana está más o menos en el 8.3%, ¿no? Entonces en promedio nos da el 12.2%, ¿no? Siempre donde hay más desnutrición en la zona rural, ¿no? ¿Qué tengo que ver en la desnutrición, ¿no? Como les decía, vamos a trabajar ahí en el examen físico la antropometría, ¿no? ¿Qué parámetros busco? El peso, la talla, pliegues cutáneos, circunferencia del brazo, ¿no? Todo esto lo voy a poner en mis curvas, ya que pueden ser las curvas de las desviaciones estándar, ¿no? La puntuación Z, ¿no? Van a estar bien también como valores de referencia las curvas de la OMS de 0 a 2 años, con las desviaciones estándar, con las CDC con percentiles, ¿no? De 2 a 20 años, ¿no? En cuanto a la etiología, puede ser que no se relacione con la enfermedad, ¿no? Entonces, un comportamiento socioeconómico o ambiental, ¿no? Problemas económicos, eso es por eso no pueden comprar los alimentos, digamos, ¿no? Puede estar relacionada con la enfermedad, ¿no? Hablo de desnutrición aguda cuando es menos de 3 meses, ¿no? Puede relacionarse con infecciones, traumatismos, quemaduras, ¿no? Crónica cuando es más de 3 meses, ¿no? También puede ser con enfermedades como fibrosis quística, enfermedad pulmonar, crónica o cáncer, ¿no? Y también con inflamación, ¿no?
va a haber malabsorción, pérdida de nutrientes y hipermetabolismo, ¿no? Todo esto que va a llevar, ¿no?, a que a los requerimientos nutricionales no estén satisfechos y va a haber una malnutrición, ¿no? ¿Y qué va a observar en la malnutrición? Va a haber pérdida de masa corporal magra, ¿no? Va a haber debilidad muscular, retraso en el desarrollo, ¿no?, retraso intelectual. Un niño desnutrido va a ser un niño inmunocomprometido, ¿no?, con más infecciones, va a haber disfunción inmune, va a haber también retraso en la cicatrización, ¿no? Y si está hospitalizado, un niño desnutrido tendrá mayor estancia hospitalaria. ¿Qué enfermedades se asocian a riesgos de desnutrición, no? Si es que es debido a un trastorno de la ingestión o deglución, puede ser anorexia, ¿no? Entonces, por eso o bulimia, ¿no?, que ingiere la comida y la vomita, o no la ingiere, ¿no? Un recién nacido pretérmino, ¿no?, de repente no está solamente con nutrición parenteral, ¿no? O con mucositis, ¿no?, con anomalías orofaciales, ¿no?, un niño con paladar hendido, ¿no? Alteraciones esofágicas, ¿no?, de repente tiene artritis esofágica. Disfasia orofaringia, pacientes críticos, ¿no?, que estén en coma, en UCI, con ventilación mecánica, ¿no?, entonces no pueden ingerir alimentos, ¿no? Y trastornos de conducta alimentaria, ¿no?, de repente anorexia, bulimia. Enfermedades que tienen que ver con la digestión o la absorción, ¿no? Puede ser una NEC, ¿no?, una enterocolitis necrotizante en un prematuro, una enfermedad celíaca, una fibrosis quística, un síndrome de intestino corto, ¿no? Entonces a ese neonato le han sacado parte del intestino delgado, ¿no? Entonces no tiene con qué absorber los nutrientes, ¿no? Una diarrea prolongada, ¿no?, por alteraciones en la mucosa, ¿no?, enfermedad de Crohn, una pancreatitis grave, entre otras. Enfermedad con incremento de requerimientos y inflamación crónica, ¿no? También un recién nacido pretérmino, fibrosis quística, una enfermedad respiratoria grave, una displasia broncopulmonar, enfermedades oncológicas, trasplante de médula ósea, pacientes sépticos, politraumatizados, entre otros, cardiopatías congénitas. ¿Cuál es el mayor riesgo para desnutrición? Encontramos en los 1000 primeros días, ¿ya? Los 1000 primeros días van desde el momento de la concepción del niño hasta los 2 años de edad, ¿no? ¿Qué va a tener este niño? Va a tener bajo peso, como les decía, ¿no? Retraso en el crecimiento, que es una desnutrición crónica, bueno, pérdida de peso, déficit de nutrientes, ¿no? Todo eso que va a afectar en su salud, va a afectar en su capacidad intelectual, en su rendimiento escolar, en su productividad laboral y así va a afectar en los ingresos económicos. La Organización Mundial de la Salud va a contemplar tres formas de presentación de desnutrición. Entonces, la desnutrición aguda, ya, esto es importante, es pregunta de examen, lo que está en rojo, ¿ya? Es cuando en las curvas encontremos que el perímetro para la talla se encuentra debajo de -2 desviaciones estándar, ¿ya? Esa es la definición de desnutrición aguda. Puedo ponerlo así o como un caso clínico, ¿no? Que ponga, no sé, ¿no?, un niño de tantos kilos que en la curva se encuentra con un perímetro para la talla de -2, un talla de edad de +1, no sé, se me ocurre, entonces ¿cuál tendrán que marcarse si estoy pidiéndoles desnutrición aguda? El peso para la talla está debajo de -2, ¿ya? Ese es el que se va a comprometer. Está asociado a pérdida de peso reciente o incapacidad para ganar, ¿no?, dada la mayoría de los casos por consumo bajo de alimentos y o presencia de enfermedades infecciosas. Todavía, miren, mantiene una talla de edad adecuada. Como les digo, primero va a perder peso, ¿no? La talla va a ser después. En la desnutrición crónica es en la que ya se va a quedar chiquito, en la que va a perder, en la que no va a crecer. En la desnutrición aguda me compromete el peso, ¿ya? El peso para la talla. Luego tenemos el retraso de la talla, o que también vendría a ser desnutrición crónica, ¿ya? Se define cuando el puntaje Z del indicador talla-edad se encuentra por debajo de -2. ¿Ya? Entonces, este es el talla-edad. Está asociado también con baja ingesta, pero prolongada de todos los nutrientes, porque ya es una desnutrición crónica, ¿no? No es como el otro que es agudo. Se presenta con mayor frecuencia en comunidades con inseguridad alimentaria, ¿no?, que no pueden acceder a los alimentos. Bajo acceso a servicios de salud, agua, que no tenga servicios básicos, ¿no? El retraso en talla va a ser más severo si se inicia a edades tempranas, ¿no? Si se asocia con bajo peso materno, no es una madre que no ganó suficiente peso cuando estaba embarazada, ¿no? Si no ganó suficiente peso, su niño probablemente fue un niño con peso bajo para la talla, pues un niño con retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Y ha tenido prácticas inadecuadas para la lactancia materna, ¿no?, que no le haya dado la lactancia de la leche materna
como debían, ¿no? Antes también había el problema, digamos, cuando daban fórmula, ¿no? Digamos, ¿no? No podían acceder no podían comprar todos los meses la fórmula. Entonces, ¿qué hacían, no? La diluían la leche. ¿Ya? Entonces, digamos, cuando digamos, si tuvieran que dar fórmula, se me ocurre, ¿no? Esta fórmula tiene que tomar 3 onzas. Entonces, 3 onzas de agua por 3 medidas de leche. Pero ¿qué hacían ahí, no? Para que, digamos, les alcance más. Hacían las 3 onzas de agua y solo le ponían una medida de la leche. ¿Qué le estaban dando? Pura agua, ¿no es cierto? Entonces, eso pasaba ahí también, ¿ya? Por eso es que también en los países pobres es mejor promover la lactancia materna. Porque, digamos, en un país pobre le das una fórmula. De repente sí, no se la regalaste, no sé, se me ocurre 2 meses y después ya no se la puedes regalar. Si esa señora no le estaba dando de lactar a su hijo y hemos visto que es importante la succión, ¿tendrá leche para después? No, ¿no es cierto? Y no tiene dinero para comprar. Entonces, cuando consiga algo de leche, lo va a diluir para que esa leche, no sé, no que le debe durar 2 o 3 semanas, le hace durar 2 meses. Entonces, se ve como va a estar desnutrido, ¿ya? Alimentación complementaria, ¿no? Que no le dan la alimentación complementaria, o si no agarran y lo tienen pura leche, ¿no? Cuando ya, digamos, a partir de los 6 meses, ahí debe iniciarse la alimentación complementaria. Y empezar a dar, al inicio es poco alimento, ya cuando ya van en el tema de alimentación complementaria, porque al comienzo va a ser más leche. Pero, digamos, ellos lo mantienen con leche y le dan poco alimento, ¿no? Si se presenta en forma concomitante, presencia de desnutrición aguda, tiene que tener más cuidado, ¿ya? Deficiencias de micronutrientes, ¿no? Se presenta cuando faltan de micronutrientes, vitaminas, sobre todo las que están ahí abajo en rojo, vitamina A, yodo, hierro y zinc, ¿no? Se presenta cuando no se tiene acceso o hábito de consumo de alimentos fuentes de micronutrientes, ¿no? Como frutas, verduras, carnes o alimentos fortificados, ¿no? Las deficiencias de micronutrientes para uno o varios nutrientes y déficit proteico-calórico aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas, como diarrea, neumonía. Por eso es que van a ver, cuando hablan de diarreas, van a ver que en el plan A que le van a dar a la diarrea zinc, ¿ya? Porque también ayuda a prevenir la diarrea, ¿no? Y también incluso respiratorias, ¿no? En las propias de zonas endémicas como malaria, tuberculosis. Se presenta en zonas puntuales por áreas geográficas, ¿no? Inadecuadas prácticas de alimentación o por carencias de origen cultural o económico, ¿no? Esas 3 formas de desnutrición se pueden presentar simultáneamente, ¿ya? Puede ser que van a ver un niño con desnutrición crónica, ¿no? Si le fueran a hacer un dosaje, ¿no? De cómo está su vitamina A, su yodo, está anémico, entonces van a ver que puede tener más cosas a la vez, ¿no? Y mientras más esté así, digamos, será más riesgoso, ¿no? Tendrá mayor mortalidad. Desnutrición crónica, bueno, es la que, como se define, como la que dura más de 3 meses, ¿ya? Cuando el proceso, es otro, a veces no le ponen, como hemos visto, y no retraso el crecimiento, no van a encontrar como desnutrición crónica. ¿No? Es cuando el proceso de desnutrición se perpetúa en el tiempo, además de la composición corporal, disminuye o incluso se detiene el crecimiento, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Que ya se queda chiquito. Lo que refleja la evolución a la cronicidad. Los índices antropométricos, como el peso para la talla, ¿el peso para la talla en quién era? Aguda, ¿no es cierto? Y el índice de masa corporal pueden estar conservados, por estar ambos parámetros ya disminuidos, pero tendrá aquí una disminución en la talla edad, por eso es que me doy cuenta que es crónico, ¿ya? Entonces, al inicio, ¿no? Ya era un niñito cuando empezó con su desnutrición aguda, que estaba bajo el peso para la talla, ¿no es cierto? Entonces ya digamos que es un niño alto, pero bien flaquito, ¿ya? Y así está al comienzo de la expresión aguda. Cuando se hace crónica, no se va a encoger, porque sigue ahí, pero sus compañeros ya están por acá. Él sigue ahí, y flaquito. Entonces, si ahí le mido el peso para la talla, de repente ahí sí lo noto igual, ¿no? Porque voy a ver que para este chiquito está con ese peso. Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿ya? Entonces, cuando sea una desnutrición aguda, lo que tienen que saber es el peso para la talla, incluso más que el peso para la edad. Yo he visto así en curvas que a veces el peso para la edad te sale normal, ¿no? Te sale, digamos, en riesgo de desnutrición, ¿ya? Pero si le haces el peso para la talla, ya te sale ahí bajo. Y cuando sea desnutrición crónica, te puede engañar, porque como se ha quedado chiquito y si es chiquito y flaquito, piensas que está bien, pero no, no está bien, porque cuando le veas la talla comparándolo con los otros, para su talla debería estar de este porte y él está ahí, ¿ya? Entonces, la nutrición crónica es lo que nosotros estamos viendo como cuando hay retraso del crecimiento, hemos visto hace un rato. En cuanto a la fisiopatología, va a haber una adaptación reproductiva, ¿no? Si este niño come poquito, o sea, su ingesta es insuficiente, para cumplir las necesidades diarias va a tener como que reorganizarse, van a haber cambios fisiológicos y metabólicos, ¿no? Entonces va a dejar de usar la energía para ciertas cosas, ¿no?
Entonces, ¿qué va a disminuir? Va a disminuir la grasa, las proteínas musculares, por eso va a estar flaquito. La piel ya va a ser más delgadita, va a ser media seca, ¿no? El aparato digestivo también se va a malograr, las vellosidades intestinales no van a captar la suficiente cantidad de nutrientes, ¿no? ¿Y qué se va a reducir? ¿No? Va a ser un niño que va a tener menos actividad física, menos crecimiento, como decimos, pues se va a quedar chiquito, su reserva funcional va a ser menor, va a tener menos respuesta inflamatoria, los niños con desnutrición crónica se enferman más, son más inmunodeprimidos, ¿no? Entonces tienen una mala respuesta inmunitaria también. ¿Qué más vamos a ver, no? Son niños que tienen hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el hígado va a fabricar glucosa con menor facilidad, tiene que guardar energía para otras cosas, entonces fabrica glucosa. La producción de albúmina, transferrina y otras proteínas de transporte disminuye. Entonces también va a estar anémico, ¿no es cierto? Va a haber menos capacidad de asumir un exceso de proteínas en la dieta y excitar toxinas. Va a ser un niño hipotérmico, va a producir este niño menos calor. Va a tener riesgo de sobrecarga hídrica, ¿no? Hay menor capacidad de eliminar el líquido y el sodio, ¿no? Y el líquido se va a acumular fácilmente en la circulación, el sodio también se acumula más en el intracelular. Muerte por insuficiencia cardíaca, ¿no? En nuestro corazón es músculo, ¿no es cierto? Y hemos dicho que va a disminuir la musculatura, entonces el corazón, si debiera estar en deporte, está más chiquitito, ¿ya? Entonces va a ser un corazón de menor tamaño, va a ser un corazón más débil, ¿no? Va a tener menos gasto cardíaco. Esto, bueno, vamos a ver después, por eso hay que tener cuidado, digamos, en los líquidos que le vayas a dar a un niño si está desnutrido, ¿no? Porque si lo voy a cargar, es un corazón que está más débil, que está pequeño, puedo cargar una sobrecarga hídrica, ¿no? El sodio intracelular aumenta por mayor permeabilidad de las membranas celulares y va a haber una menor actividad de la bomba sodio-potasio, causando un exceso de sodio corporal, ¿no? Entonces va a haber retención de líquidos y va a ser un niño que puede estar edematoso, ¿no? El potasio sale de las células y se excreta en orina, causando un desequilibrio electrolítico. Puede haber retención de líquidos, edema y anorexia, ¿no? La pérdida de proteína muscular va a estar acompañada de la pérdida de potasio, magnesio, zinc y cobre. En sí la desnutrición me va a comprometer todo, ¿ya? El aparato intestinal produce menos ácido gástrico, menos enzima. Hay disminución de la motilidad. Las bacterias pueden colonizar el estómago y el intestino delgado. Se va a lesionar la mucosa, va a producir descomposición de sales biliares. Como la mucosa va a estar también lesionada, va a haber que menos absorción, ¿no es cierto? Se va a alterar la digestión y la absorción. Va a haber una menor replicación y reparación celular, ¿no? Aumentando el riesgo de translocación bacteriana y de la mucosa intestinal, ¿no? O sea, todavía siempre me va a hacer de repente más diarreas este niño. Se va a alterar la función inmunitaria, especialmente la inmunidad mediada por las células. Las respuestas habituales a infección pueden estar ausentes, como está inmunocomprometido, incluso en caso de enfermedades graves, lo que aumenta el riesgo de infecciones no diagnosticadas. Se va a reducir la masa eritrocitaria con liberación de hierro, que requiere aminoácidos para ser convertido en ferritina. Entonces va a aumentar el riesgo de hipoglicemia y desequilibrio de los aminoácidos, ¿no? Su conversión a ferritina es incompleta. El hierro no es ligado, promueve el crecimiento de microorganismos y la formación de radicales libres. Los déficits de micronutrientes limitan la capacidad corporal de desactivar los radicales libres, ¿no? Porque este niño me ha dicho que no tiene zinc tampoco, ¿no? Y va a causar daño celular. Signos externos de lesión celular, tenemos edema, el cambio en la coloración de cabello, puede haber signo de la bandera, y la piel, ¿no? Que va a estar más seca. En cuanto a los signos, ¿no? Entonces voy a tener diversos signos, ¿no? En la cara, ¿no? Bueno, vamos a ver en las siguientes diapositivas que vamos a ver la desnutrición aguda grave, puede ser marasmática, ¿no? Marasmo es cuando es, digamos, flaquito, así como los niñitos del África que han visto que son flaquitos, así. Y el kwashiorkor, más bien al contrario, es edematoso, ¿ya? Entonces en la cara, dice que el kwashiorkor tendrá una cara de luna llena, mientras que el marasmo una cara, digamos, simiesca. Los ojos, ¿no? Va a haber sequedad ocular, palidez conjuntival, manchas de vitos, ¿no? Entonces ven esta mancha aquí, ¿ya? En la esclera, ¿no? Debido a la falta de vitamina A, puede haber edema periorbitario. En cuanto a la boca, ¿no? Voy a tener la queilitis angular, lo que le llaman boqueras, ¿no? Glositis, inflamación, puede haber hemorragia de encías por falta de vitamina C, hipertrofia parotídea, ¿no? Los dientes, ¿no? Un moteado en el esmalte, ¿no? Retraso en la erupción, ¿no? Ya está de 4 años, 3 años, 4 años y no le salen todavía los dientes, ¿no? Cabello, ¿no? Está mate, escaso, quebradizo, ¿no? Un cabello reseco, hipopigmentado, ¿no? Signo de la bandera, ¿no? De repente
como que se nutre bien y está con el cabello café, ¿no? Deja de comer y le ven un pedazo de cabello rubio, ¿no? La otra vez come un poquito más y está medio pelirrojo, ¿ya? Entonces vengo así, ¿no? Como que hay zonas que parece que se hubiera tenido una parte así y otra parte así, si lo ven así. La piel no está flácida, arrugada, de todo en el marasmo. Pero el cuajorco, que es edematoso, va a estar con la piel brillante, ¿no? Así lo que vamos a ver es la piel seca, hiperkeratosis folicular. Puede haber unas manchas blancas parchadas, ¿no? Que son la dermatosis de pavimento irregular o pintura desconchada, ¿no? En cuanto a las uñas, ¿no? Coiloniquia, ¿no? Placas unguiales delgadas, finas y fisuras, ¿no? La musculatura también se ha dicho que va a estar disminuida, ¿no? Sobre todo en muslos, glúteos, ¿no? Los huesos no pueden estar deformados, generalmente con consecuencia de déficit de calcio, vitamina D o vitamina C. El abdomen no puede estar distendido, entonces a veces ven niños panzoncitos, ¿no? ¿Y por qué va a estar distendido? Por la hepatomegalia y por la presencia de gas, ¿ya? Cardiovascular, ¿no? Como les dije, el corazoncito va a ser más chico, no puede radicar, hipotensión, hay disminución del gasto cardíaco, ¿no? Neurológico, ¿no? Después eso va a comprometer al neurodesarrollo. Acuérdense que si es una disfunción crónica, incluso al final me va a comprometer el crecimiento del perímetro cefálico, ¿no? Entonces hay un retraso global del desarrollo, pérdida de reflejos, ¿no? Reflejo longitudinal y aquileo, ¿no? Hematológico, hay anemia, ¿no? Está pálido, puede haber petequias, ¿no? Y conducta, bueno, ya se lo nota letárgico, apático, irritable. Volviendo a la desnutrición aguda, ¿no? Que hemos dicho que me va a comprometer el peso para la talla. Vamos a clasificarlo en aguda moderada y desnutrición aguda severa, ¿ya? Cuando hable de moderada, va a ser, acuérdense siempre, por ser aguda está comprometido el peso para la talla, ¿no es cierto? Si es moderada, va a ser menor a 2, ¿ya? Entre menos 2 y menos 3, ¿ya? Sí. Menor a menos 2 o igual a menos 3. ¿No? Puede acompañarse de un grado de emaciación o delgadez, puede ser flaquito, ¿no? Este tipo de desnutrición debe detectarse y tratarse como oportunidad, dado que en poco tiempo ya puede pasar a ser una desnutrición aguda severa y o complicarse con enfermedades infecciosas, ¿ya? Entonces, la desnutrición aguda moderada, voy a encontrar un perímetro para la talla que está por debajo de menos 2 y está en el menos 3 o más 3, ¿no? En esa zona, pero no debajo de menos 3. Si es debajo de menos 3, ya es una desnutrición aguda severa, ¿ya? Esta desnutrición aguda severa. Cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla es menor de menos 3, ¿ya? Entonces en los carnets de vacunación cuando esté debajo de la línea negra, ¿ya? O cuando se presenta también edema bilateral de origen nutricional, ¿no? Que puede llegar a nasarca, ¿no? Los siguientes términos se utilizan para describir los fenotipos que se pueden dar en la desnutrición aguda severa, ¿no? Que es lo que les he dicho un poquito en antes, ¿no? El kwashiorkor, marasmo, y marasmo-kwashiorkor cuando es una mezcla de los dos, ¿no? El kwashiorkor, acuérdense que el kwashiorkor es el que está hinchado, es el que está edematoso, ¿no? Entonces este se va a caracterizar por disminución de los niveles de albúmina, que van a estar por debajo de 2.5. Esto va a llevar a aquello un edema bilateral, ¿ya? Progresivamente ascendente, o sea, va a iniciar en los pies y manos, y de ahí va a ir subiendo, ¿no? Ya las piernas hasta que al final incluso la cara, ¿no? Puede acompañarse de signos clínicos de deficiencias nutricionales específicas, ¿no? Puede haber lesiones en la piel, cambios en el color del cabello, alopecia, o sea que se esté perdiendo cabello, atrofia de papilas gustativas, queilosis también. El marasmo es al contrario, acuérdense ahí de los niñitos africanos, es el que está bien flaco, el otro se lo ve gordito porque está edematoso, en cambio el marasmo está bien flaco, ¿no? Dado por el agotamiento de reservas musculares y grasas, ¿no? Pérdida de tejido celular subcutáneo, piel seca, opaca, quebradiza. Este cuadro clínico se asocia con ingesta deficitaria continua de proteínas, calorías no proteicas y micronutrientes en la dieta. Y el marasmo kwashiorkor, que es como que fuera una mezcla de los dos, ¿no? Se presenta cuando se acentúa la pérdida de albúmina y presión oncótica en un niño que cursa con una emaciación severa, ¿ya? Y va a desarrollar edema bilateral, ¿no? Sucede porque se presenta una infección concurrente, ¿no? Y se altera la relación proteico-calórica. Entonces, esto es más de lo que hemos hablado, ¿no? Emaciación grave, entonces sería como la desnutrición severa grave, que el peso para la talla está debajo de menos 3, ¿ya? Existe una medida, que es la que están viendo ahí en la figura, en la que se está midiendo el perímetro braquial, ¿ya? Si mide menos de 115,
Este es un niño, digamos, con emaciación grave, con desnutrición aguda grave y tiene digamos, mayor riesgo de mortalidad, ¿ya? Entonces, cuando se iba a veces así empezó esto a hacerse en las campañas, ¿no? Cuando iban así a campañas donde no tuvieran acceso, no pudieran rápido hacer el peso para tallar al niño, ¿no? Porque pesarlo sí podían, pero tallarlo no. Entonces, ellos se dieron cuenta que un buen índice era ese, ¿ya? Medir el perímetro braquial y que si estaba menos de 115 aumentaba el riesgo de mortalidad, pero no reemplaza el peso para la talla, por si acaso, ¿ya? O sea que ustedes en la consulta tienen que ver el peso para la talla. Otro es, bueno, el que ya hemos visto, el edema bilateral, que vendría a ser, como decía el cuashorkor, ¿no es cierto? Se diagnostica tomando ambos pies, porque está edematizado, colocando los pulgares sobre ellos y presionando suavemente 10 segundos, ¿no? Para ver si me deja fovea. Otros términos, marasmo, acuérdense que es emaciación grave, ¿ya? Kwashiorkor es el que estaba caracterizado por edema, ¿no? Y cuando hay una mezcla de los dos es el kwashiorkor marasmático. Desnutrición aguda severa, bueno, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Moderada, hemos dicho que el peso para la talla va a estar por debajo de -2 y entre -3, ¿no es cierto? Severo, cuando está por debajo de -3. Bien severo, puede ser marasmo, kwashiorkor o marasmo kwashiorkor, ¿no? Miren el marasmo kwashiorkor cómo está su pancita, ¿no? Está llena de gases, de asitis también, ¿no es cierto? Entonces una mezcla de los dos. El marasmo, miren, es bien flaquito, ¿no? Ya no tiene casi capa muscular, ¿no? Ni tampoco tiene celular subcutáneo, así bien flaquito. El del lado es el kwashiorkor, no tiene cara de luna llena, no sé si es el gordito, pero o sea, en realidad está desnutrido, sino que está así por el edema, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en ese niño nos puede engañar el peso, ¿no es cierto? Porque si está edematizado puede engañarnos el peso. Bueno, para el diagnóstico, ¿no? Es importante la antropometría, ¿no? La clasificación antropométrica de la situación aguda se establece en función para el peso para la talla, ¿no? Que es lo que hemos dicho, el cual se sintetiza en el número de desviaciones estándar. Entonces, apréndase ese cuadrito, mira. ¿Cuándo es adecuado, no? Cuando está entre el -1 y el +1, no es el peso adecuado para la talla. Si está entre el -2 y el -1, es lo que vendríamos a hacer como riesgo de desnutrición. Si está entre -2 a -3, es lo que hemos visto todo este tiempo, ¿no es cierto? Que es desnutrición aguda moderada. Y si está por debajo del -3, es una desnutrición aguda severa. Ahí están quiénes, el marasmo, el kwashiorkor, el marasmo kwashiorkor, ¿ya? Entonces, esa tablita resumen es importante para ustedes. Entonces, ahí tengo que lo que tienen en todos los carnets, ¿no es cierto? Y que seguro cuando uno iba a pediatría en la consulta siempre ven eso. Entonces, esa es una curva de peso para la talla. Okay, bueno, le ponen peso para la longitud, ¿no? O peso para la talla, ¿no? Entonces, ubican ahí. La línea verde es el 0, la desviación estándar 0. Entonces, para arriba será +1, +2, +3. Y para abajo, -1, -2, -3, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el verde, acá está el 0. Este es +1, -1. Entonces, si me cae aquí, es adecuado para la edad, ¿ya? Si me cae entre -1 y -2, este es el -1. Entonces, -1 a -2, estaré en riesgo de desnutrición. Si me cae por debajo de -2, está en línea roja, pero encima del -3 que diga, es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Desnutrición aguda moderada. Y si me cae aquí, debajo del -3, es la desnutrición aguda severa, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que ver, ¿ya? La desnutrición aguda severa, acuérdense que les pueden hablar de marasmo o kwashiorkor. Esta es otra tabla un poco más grande, ¿no? Es igual que la otra, ¿no? Pero si quieren para que tengan más, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Para el Z-score, ¿no? Entonces, siempre vean, está normal, dice entre -2 a +1, ¿no? Aquí también está trabajando un grupo con índice de masa corporal. Desnutrición aguda moderada, hemos dicho, entre -2 a -3, ¿no es cierto? Y si le hago con índice de masa corporal, también, entre -2 a -3 desviaciones estándar. Desnutrición aguda grave, si es menos de -3, ¿ya? Y el índice de masa corporal también menos de -3. Si es desnutrición crónica moderada, en crónica que he dicho que me afectaba, talla para la edad, ¿no es cierto? Entonces acá está la diferencia. Como esta es crónica, me habla de talla para la edad. En cambio, como estas eran agudas, me decía peso para la talla, ¿ya? Entonces, eso hay que recordarlo también. Si es crónica moderada, estará entre -2 a -3. Si es, digamos, crónica grave, por debajo del -3, ¿no?
Y si fueran hacia arriba, ¿no? Sobrepeso, ya está entre más 2 a más 3, es sobrepeso. Y si está por encima de más 3, obesidad. Pero esto es en los niños menores de 5 años. Miren, si hablo de mayores, ¿ya? En índice de masa corporal, sobrepeso ya no va a ser entre más 2 a más 3, sino va a ser entre más 1 a más 2, ¿ya? Y si hablo de obesidad, ya no va a ser por encima de más 3, sino va a ser encima de más 2, ¿ya? Esto para que lo tengan, ¿no? Porque lo que me interesa a mí es de acá para acá, ¿ya? Pero eso para que lo tengan, para sus clases, así. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo el diagnóstico, no? Es importante, las curvas sí son las que me van a dar el diagnóstico, pero también me interesa hacer mi historia clínica, ¿no es cierto? Siempre en medicina nos interesa la historia clínica. Entonces, tendré que hacer una buena anamnesis, ¿no? También para identificar factores de riesgo. Si es un prematuro, va a estar en más riesgo, ¿no es cierto? Tengo que indagar por el crecimiento, cómo estuvo ese niño, ¿no? Yo lo estoy viendo a los 2 años, ¿no? Que está de repente debajo del -2. No, peso para la talla entre -2 a -3. ¿En qué está? Depresión aguda, ¿no es cierto? Sería moderada, ¿no es cierto? Porque no está bajo de -2. Pero no voy a decir, ay, ahí nomás. Yo tengo que preguntar más cosas, ¿no? ¿A qué edad? ¿Cuál fue su baja gestacional que nació? Si nació prematuro. De repente no era prematuro, era un retraso de crecimiento intrauterino. Tengo que preguntar también eso, ¿no? Ver cómo iban sus curvas, ¿no? ¿Desde cuándo está así? ¿No? También. Si es que siempre la curva estuvo plana, ¿no? Si algún momento hubo un ascenso, ¿qué pasó? ¿Y por qué venía mi curva así en ascenso y de pronto se aplanó? ¿No? ¿O por qué estaba bien y de pronto se ha ido para abajo? Entonces eso tengo que preguntar, ¿qué ha pasado con ese niño? ¿No? Si presenta infecciones, ¿no? De repente resulta que me va a decir que todo el año está con diarrea, ¿no? Ver si tiene infecciones en la piel, en los ojos, o sea, ¿qué ha pasado con ese niño? Si tiene apetito, no, si es activo, ¿no? Entre los antecedentes prenatales, ¿no? Saber si la mamá subió de peso, cuál era el peso del niño al nacer, qué enfermedades tuvo, si tuvo que quedarse hospitalizado, si ha presentado desnutrición, si tiene alguna alergia, ¿no? Y toda mi historia clínica la voy a hacer, ¿no? Después voy a preguntar es importante también la lactancia materna, ¿no? Preguntarle si ese bebé recibió lactancia materna exclusiva o no, ¿ya? ¿Cuándo inició la alimentación complementaria, ¿no? Cuando empezó a recibir, de repente dice, sí, está recibiendo, sí, él empezó a los 6 meses, ¿no? Ya tiene 1 año y medio, pero no mastica todavía nada, solo le doy licuado, si tiene 1 año y medio, ¿estará bien ese niño? No, entonces eso también tengo que preguntar, ¿no? Si consume sólidos, semisólidos, ¿no? Con cuánta frecuencia consume, de qué tamaño son sus porciones, a qué horarios, todo eso, no haré toda mi historia, ¿no? Y también una encuesta dietética, ¿no? La encuesta dietética, bueno, sobre todo, vamos a ver seguro en falla de Medro, es también para ver, una encuesta dietética, digamos, yo le pregunto, ¿qué ha comido en todo el día, ¿no? Y ahí tengo que anotar, ¿no? Todo lo que comió, no solo desayuno, almuerzo, cena, el recreo, si se comió una fruta, si comió un chocolate, una fruna, si tomó gaseosa, todo lo que consuma durante el día, ¿ya? Antecedentes socioeconómicos también son importantes, ¿no es cierto? Tendré que saber en qué trabajan sus padres, cuántos miembros de la familia son, ¿no? De repente me dice que son 7 hermanos y que su papá, no sé, no trabaja ya limpiando carros, ¿no? ¿Podrá alimentar bien a los 7? No, ¿no es cierto? Entonces todo eso por eso es importante, ¿ya? Cómo es la vivienda, ¿no? Si tiene todos los servicios o no los tiene, ese hacinamiento, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? También será importante, digamos, en la anamnesis si es que tengo algún síntoma que me den, ya que me haga sospechar de ciertas patologías. Entonces, por ejemplo, si me dicen que es el niño vomitador, que escupa, que no quiere comer, voy a pensar que de repente es un niño que tiene reflujo gastroesofágico, amigdalitis crónica. Si me dice que siempre está con diarrea o que tiene heces grasosas, de repente tiene un síndrome de malabsorción, ¿no? De repente tiene parásitos, de repente tiene enfermedad celíaca, ¿no? Si es un respirador bucal, es un niño que ronca por la noche, tiene amígdalas hipertróficas, voy a pensar también que puede tener hipertrofia de adenoides, apnea del sueño. Si le siento sibilancias recurrentes, infecciones pulmonares, de repente es un niño asmático. Tiene una alergia alimentaria, no la alergia a la proteína de la leche de vaca, también también afecta al respiratorio, ¿no? Entonces puede ser un niño que tenga sibilancias, que tenga constante rinitis, ¿no? Infecciones recurrentes, ¿no? Es un niño con VIH o con alguna inmunodeficiencia primaria, ¿no? Si es que ha estado de viaje, ¿no? Infecciones parasitarias, bacterianas que ha podido tener, ¿no?
En el examen físico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que vimos? Todo lo que comprometía la desnutrición, ¿no? Entonces, voy a buscar a ver, ¿no? ¿Cómo hacer la desnutrición? Bueno, examinaré las funciones vitales, ¿no? Haré mis curvas, tomaré las medidas, ¿no? Peso, la talla, perímetro cefálico, lo veré en mis curvas, valoraré ya, digamos, cada zona un examen regional, ¿no? Entonces, valoraré el estado de conciencia, veré si es que tiene, digamos, si tiene sus miembros simétricos, si hay signos de pérdida de peso, ¿no? De repente tiene poca masa muscular o tiene poca grasita, es bien flaquito, no están las mejillas, los glúteos, ¿no? De repente no tiene buena musculatura en los muslos, en los glúteos, ¿no? Estructuras óseas sobresalientes, en oftalmos, las fontanelas persisten permeables, el cabello que esté quebradizo, que tenga el color del cabello, el petecito de la bandera, ojos opacos, cómo está la esclera, de repente hay manchas de bicho, labios secos, heridas en la boca, si es que hay edemas, comparando, ¿no? Esto también denle una leída por si viniera de repente un caso clínico así, ¿no? Entonces, si les pongo que es un niño, ¿no? De 3 años que tiene cara de luna llena, ¿no? Ya les pongo ahí que está en una desviación de peso para la talla menor a -3, ¿no? Que tiene ya cara de luna llena, que tiene manchas de bitos, que tiene estomatitis angular, no sé, piel seca, ojos medio hundidos, ¿qué cosa es? Kwashiorkor, ¿ya? Entonces, algo así voy a ponerles en el examen, ¿ya? Entonces, eso también le den una miradita. ¿Qué más puedo encontrar, no? En cuanto a otras diferencias. Ahí se fue. Ya, pérdida de peso, el marasmo, yo que sé que estaba flaquito, ¿no es cierto? En cambio, el Kwashiorkor, el peso puede ser que no lo encuentre, que si lo veo en las curvas está bien, ¿no? Pero es un peso no confiable porque está edematizado, entonces tengo que ver que no tenga edemas, ¿no? Sistema muscular, ¿no? Hipertrofia o atrofia muscular, el Kwashiorkor también tiene hipertrofia muscular, el marasmo no hay edemas, en cambio el Kwashiorkor sí, ¿no? Panídipo, en la grasa, ¿no? Tejido celular subcutáneo, ¿no? El marasmo no tiene grasita, ¿no? Entonces va a haber ausencia, ¿no? El Kwashiorkor puede tener, pero poco, ¿no? El abdomen, están los ruidos hidroaéreos disminuidos. En el Kwashiorkor que está edematizado y está panzoncito, de repente voy a encontrar hepatomegalia, estatosis hepática, ¿no? En el neurológico los puedo encontrar irritable, llora mucho, el Kwashiorkor va a estar más bien adinámico, apático, ¿no? En el neurológico sí va a comprometerme también el neurológico, entonces va a haber un desarrollo global, un retraso global del desarrollo, ¿no? De repente le pregunto a la mamá por los hitos del desarrollo, o yo le hago los hitos y no los va a alcanzar, ¿no? Pues están anémicos, así que están pálidos también, ¿no? Entonces otra foto para que recuerden un marasmo que es así, miren, bien flaquito, desnutrido, no hay casi pánico, no hay tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? En cambio el Kwashiorkor sí, ¿ya? Y no sé si podrán ver en las piernas del Kwashiorkor hay como manchas, ¿no es cierto? Entonces eso también es una piel así media moteada que parece que está descascarándose, ¿ya? Y se lo nota así edematoso, ¿no? ¿Cómo valoro el edema? ¿No? Entonces lo valoro en los pies. Hay que presionar durante 3 hasta 10 segundos, ¿no? Con los pulgares si va a ser presencia de edemas, ¿no? Si es un edema débil, se va a presentar solo en los pies, ¿no? Si es que es leve. Si es que es moderado los cruces, va a ser pies, manos y parte inferior de las piernas o brazos, ¿no? Y si es un edema severo, va a estar en todo el cuerpo, ¿no? Entonces va a incluir hasta la cara, ¿no? Brazos, cara. La valoración del perímetro braquial, ¿no? Como les dije, es un indicador, pero más me va a servir para ver si es que está menos de 11 centímetros o menos de 115 centímetros, para ver que está en un riesgo de muerte, ¿no? Para eso es, ¿ya? Y se hace entre los 6 meses hasta los 59 meses. Como les dije, no reemplaza la toma de peso y talla, ¿ya? Ese sí un complemento, ¿no? Bueno, ¿no? Esto también puede ser importante para que lo revisen, ¿no? Que el marasmo no hay estatosis hepática, en cambio en el Kwashiorkor sí, ¿no? Las pruebas de función hepática se encuentran normales en el marasmático, pero en el Kwashiorkor, acuérdense que está edematizado, va a haber disminución de las proteínas plasmáticas, ¿no? Puede haber hepatomegalia, hay disminución de la síntesis de albúmina, globulinas, ¿no? Tiene también riesgo de hipoglicemia, ¿no? En cuanto al páncreas, en el marasmo disminución de la secreción de amilasa y lipasa, en el Kwashiorkor disminución del
tamaño y fibrosis. El sistema digestivo, mira, la mucosa intestinal presenta lesiones mínimas en el marasmo. En cambio, en el kwashiorkor sí son lesiones más severas, ¿ya? Hay síndrome de malabsorción también en el kwashiorkor. Otras cosas que ya... Voy a revisarla ahora. El sistema endocrino, el nivel de insulina está disminuido o normal, ¿no? En el kwashiorkor la insulina está generalmente normal o aumentada, ¿no? Y entonces que también hay hipoglucemia. Bueno, el sistema inmunológico también va a estar comprometido en ambos, el urinario, el cardiovascular. Pero más que todo eso les voy a tomar los otros cuadros, yo no me quedé en la clínica, como para hacerles un cuadro clínico. Ejemplos de cómo podemos intervenir, ¿no? O sea, siempre debemos promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Y continuarla hasta los 2 años, ¿no? Después de los 2 años se interrumpe la lactancia, no, ya no es que a los 2 años, son 2 años tiene que dejar de lactar, ¿no? Ahora se está hablando del destete respetuoso, ¿no? Entonces puede seguir más tiempo, ¿ya? Hay que promocionar una alimentación complementaria adecuada, ¿no? A partir de los 6 meses, ¿no? Que ingiera micronutrientes, ¿ya? Entonces siempre se le da, en el Perú damos a partir del 4 mes sulfato ferroso, ¿ya? O hierro polimaltosado, ¿no? Para prevenir la anemia. También se le puede dar vitamina A, zinc, ¿no? A los niños, ¿no? Si es que tenemos que desnutrición aguda, tenemos que dar tratamiento, ¿ya? Si es aguda, sobre todo si es aguda grave, incluso hospitalizarlo, ¿no? Entonces, cuando vemos una desnutrición aguda grave o una desnutrición crónica, ese niño es para hospitalizar, ¿ya? Ahora voy a dividirlo en 2 fases, una fase de estabilización que va a ser la primera semana y de rehabilitación a partir de la segunda hasta la 6ª semana. En la fase de estabilización, ¿qué tengo que ver? Hay una triada, ¿ya? Que siempre se va a dar, que es lo que tengo que tratar. La triada es la hipoglicemia, la hipotermia y las infecciones, ¿ya? O sea, 1, 2 y 5. Entonces, a eso voy a ir en la fase de estabilización. Y esta fase de estabilización, tengo que tener cuidado en los nutrientes que dé ella, no por lo que lo vea flaquito, voy a decir, ay, no, se lo voy a hidratar, le voy a dar un montón de dextrosa con cloruro y le voy a hacer comer todo lo que no ha comido. No puedo hacer eso, ¿ya? Acuérdense que los líquidos, su corazón es chiquito, voy a crear una sobrecarga hídrica, ¿no? Acuérdense que hay un desequilibrio hidroelectrolítico en todo ese niño. Entonces, si yo hago eso así, digamos, alocadamente, lo quiero recuperar al toque, lo que voy a causar es un síndrome de realimentación, ¿no? Y eso que voy a causar que el niño pueda fallecer, ¿ya? Entonces, siquiera tengo que tomarme entre 2 a 3 días en ir así como de a pocos, ¿ya? Entonces, en la esterilización primero voy a tratar la hipoglicemia, la hipotermia. También voy a ver si es que está deshidratado, hay que evitar la deshidratación. Si hubiera un desequilibrio hidroelectrolítico, lo voy a empezar a corregir también el día 1 o 2, pero todavía me va a tomar más tiempo. Tengo que tratar las infecciones, ¿no? Al comienzo voy a hacer la estabilización sin hierro y luego con hierro, ¿no? Hay que iniciar la alimentación, como les digo, con precaución, no puedo darle todo, ¿ya? Después, cuando ya me doy cuenta que puedo pasar de una estabilización a una rehabilitación, cuando note que ya no haya edema, ¿ya? O que el edema haya disminuido. Y cuando ya empieza a aparecer apetito, y eso me indica que ya estoy para pasar de la fase de estabilización a la de rehabilitación. ¿Ya? Es importante también una atención cariñosa y juego, ¿no? Y ver el seguimiento. La desnutrición, cuando tenga un niño con complicaciones, es al que tengo que hospitalizar. ¿Quién va a ser este niño que tenga un edema grave? Un perímetro braquial de menos de 115, ¿se acuerdan que les dije que eso me servía para ver si había riesgo de muerte, ¿no? Si es que hay anorexia, mal estado general, bajo nivel de alerta. Y cuando es sin complicaciones puede ser tratado en su casa, ¿no? Puede haber un edema entre 1 o 2 cruces, el perímetro braquial va a estar menos de 115 y tiene que tener buen apetito, buen estado general. ¿Ya? Y bueno, ya va a ser ahora para que vayan revisando, para que lo revisen en su casa cómo es el tratamiento, porque esto no les voy a preguntar. Lo que sí les puedo decir acá es que si es un niño que está con shock, a veces no están con shock, ¿ya? O no siempre el shock va a ser un shock hipovolémico. Muchas veces estos niños el shock que van a tener va a ser un shock séptico, parece que son niños que es más fácil que tengan infecciones. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿No? Porque al darle tratamiento, digamos, irlo hidratando no va a mejorar, porque necesito antibiótico, ¿no es cierto? Segundo, hay que tener cuidado que realmente esté deshidratado. Acuérdense que son niños que tienen los ojos hundidos, que tienen la piel seca, entonces no vaya a ser que me equivoque y que no esté tan deshidratado. Incluso para cuando ustedes vean shock, ¿cómo empiezo el shock? No es darle bolos de cloruro.
Acá puedo dar bolos, pero tiene que ser en menos cantidad, no puedo darle un bolo de 20, tendré que dar de 10 a 15, ¿no? Y así voy viendo, ¿no? Y todo va a ser así, de a pocos, porque si no causa un síndrome de alimentación, ¿no? Incluso los antibióticos, ¿no? La amoxicilina nosotros le damos a 40-50, aquí voy a dar de 50, 25 miligramos kilo, ¿no? El síndrome de realimentación puede producirse si si yo le doy una alimentación de alto aporte energético muy pronto, no demasiado vigorosa, puede causar muerte súbita, ¿no? Por signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Generalmente, ¿cuándo va a aparecer? Unas 24 48 horas de que yo haya empezado a darle así todo el alimento, ¿no? Tengo que ver en el síndrome de realimentación, me van a aparecer signos de hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, ¿ya? Importante también para el pronóstico, ¿no? Independientemente de la causa, lo importante es que tenemos que tratar de recuperar. Vamos a ver que estos niños van a tener siempre un efecto perjudicial en el desarrollo, crecimiento físico e intelectual. Mientras más rápido haga el diagnóstico, mi recuperación va a ser mejor, ¿no? No es lo mismo tratar a un niño que esté con desnutrición aguda que un niño que esté con desnutrición crónica, ¿no es cierto? Si lo encuentro en la fase aguda, o sea que no es mucho tiempo, de repente incluso lo puedo tratar y va a llegar a, puede ser que llegue a igualar o incluso superar a sus pares, ¿no? Las secuelas a largo plazo son conflictivas, no hay un consenso acerca de los efectos emocionales, cognitivos, metabólicos a largo plazo, ¿no? A pesar de que los resultados a largo plazo no son concluyentes, los investigadores apoyan las intervenciones nutricionales tempranas para los niños con bajo crecimiento, ¿no? Y eso es todo, chicos. Gracias. De esta clase recuerden eso, ya desnutrición aguda, peso para la talla, ya, desnutrición crónica, peso para la edad. Ya de ahí les doy